Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativo. Hoy te voy a enseñar cómo crear de manera correcta Lovac Tables en DaVinci Resolve. Aprender qué contiene y qué no contienen estas Lovac Tables es muy importante a la hora de crearlas para poder utilizarlas ya sea en otro software, en aplicaciones, por ejemplo como en Blackmagic Camera App, en monitores externos para referencias o poder enviárselas a otro compañero. En el ejercicio de hoy vamos a crear 4 Lovac Tables y estas las vamos a utilizar o vamos a hacer un ejemplo directo en la aplicación gratuita CapCut para computadores para que puedan ver los resultados y ver cómo es de fácil crear una Lovac Table de manera correcta. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, estos son los 4 clips que vamos a utilizar el día de hoy. Previamente ya he hecho una normalización de los mismos, pero les voy a mostrar paso a paso qué he realizado. Podemos ver rápidamente de los 4 clips que tenemos el antes y el después. El primero fue hecho con un iPhone y está en Apple Log. El segundo está hecho con cámara Sony, está en ese Gamut 3. El tercero fue realizado con una cámara Panasonic y el último con una red Komodo 6K para que podamos desarrollar correctamente el ejercicio. Antes de comenzar quiero que tengan en cuenta y que tomen nota claramente qué contiene y qué no contiene una Lovac Table creada en DaVinci Resolve. Una Lovac Table contendrá los ajustes de las paletas primarias que realicemos, ajustes de curvas, effects únicamente de Color Space Transform, Aces Transform y Gamut Mapping. Y una Lovac Table nunca contendrá información o gradaciones secundarias como qualifiers, ventanas, cualquier otro efecto de los cuales no mencioné anteriormente como blur, sharpers. Ahora es importante que sepan que en DaVinci Resolve se pueden crear rápidamente 4 tipos de Lovac Tables. 3D.cop con 17, 33 y 65 puntos. Estos son 3 de LAP y LOPS de Panasonic Beloop. Estas Lovac Tables son compatibles con las cámaras de cine Bodycam propias de la marca Panasonic, como la que estamos viendo en este momento. Como les mencioné antes, una vez hemos hecho una corrección, una gradación básica, por ejemplo en este primer clip que estamos observando acá, vamos a ver uno a uno qué fue lo que hicimos en este primer clip que tenemos acá, el cual fue grabado con iPhone y está en Apple Log. Lo primero que hice fue un Color Space Transform, llevando nuestro material de Rec 2020 Apple Log a Rec 709 Gamma 2.4. Posterior realicé un ajuste base con correcciones primarias y para recuperar algo de información en el cielo utilicé nuestro Gamut Mapping. En este caso, fíjense la diferencia. Ahora, una vez tenemos este clip que hemos pasado de esto a esto, fíjense muy bien, vamos a generar nuestra primera Lovac Table. Vamos a dar clic derecho en la miniatura, en la página de color, en la miniatura de ese clip y nos dirigimos a generar Lovac Table. Vamos a generar Lovac Table en este caso de 33 puntos, es suficiente, más que suficiente para este material. Está grabado a 10 bits. Seleccionamos en qué parte de nuestro sistema queremos guardar esta Lovac Table, en este caso la voy a guardar en el escritorio y la voy a nombrar como Apple 33 para saber qué es la de Apple Log y que es una Apple Log de 33 puntos. Perfecto. Ahora vamos a probarla rápidamente en el software denominado CapCut. Acá tengo también los mismos clips que les he enseñado en DaVinci Resolve y en este caso vamos a aplicarlo al de Apple Log. Vamos a la sección en este software denominada ajustes Log y vamos a importar la Lovac Table que hemos creado. Una vez la hemos importado, vamos a la sección de ajustes de acá y la vamos a aplicar. Fíjense lo que pasa. Prácticamente el mismo resultado que tenemos en DaVinci Resolve. Eso quiere decir que la Lovac Table se creó de manera correcta. También podemos probarla aquí dentro de DaVinci. Vamos a ingresar a nuestra carpeta de Lovac Tables y voy a copiar acá nuestra Lovac Table nueva. Regreso a DaVinci Resolve, refresco las Lovac Tables para que aparezca y vamos a aplicar esta Lovac Table en una nueva gradación. Pero antes de cambiar esta gradación voy a crear un style para comparar. Me voy a un nuevo grade y aplico mi Lovac Table. Vamos a comparar el resultado con nuestro style y como pueden ver no hay ningún cambio, está perfectamente aplicada. Vamos a apagar un momento ese nodo para que vean la diferencia. Fíjense muy bien, estoy comparando el logarítmico con el style que hemos creado y aquí cuando prendo el nodo con la Lovac Table vemos que el resultado es exactamente el mismo que con nuestra gradación. Incluso lo vamos a ver acá, fíjense muy bien, el logarítmico, la gradación que hicimos completa y la aplicación de la Lovac Table y el material se ve muy bien. Bueno, ahora vamos con el material de la Sony. Acá en este caso voy a crear una ventana, fíjense muy bien. Esta información de esta ventana, que voy a exagerarla acá, un momento acá.
este círculo azul que estamos viendo acá, esa información no se va a llevar o no se va a empaquetar en el logback table. Lo vamos a ver a continuación. Tengo esta ventana que está exagerando y he creado esta gradación con un log base, ¿cierto? Vamos a apagar todos los nodos un momento y vamos a ver lo que se hizo acá. Tenemos nuestro clip logarítmico, hice el Color Space Transform para llevarlo a Rec 709, pero con una opad gamma de Cineon Fill Log para poder agregar una logback table fílmica, y aquí nuevamente la he llevado a Rec 709. He creado una gradación de log base adicional para estabilizar los colores porque acá los veo muy saturados, muy fuertes, y este es el qualifier exagerado que hemos creado para este ejercicio. Y antes de continuar te pido una sola cosa: si te gusta lo que has visto acá, compártelo con un amigo. Continuemos. Entonces vamos a crear esta logback table para que vean el resultado. Clip, vamos a generar una logback table de 33 puntos perfectamente, y esta la vamos a llamar Sony 33. La guardamos, vamos al CapCut, que es donde quiero hacer también el ensayo. Vamos a colocarla encima del Sony y vamos a importarla Sony y la aplicamos Sony. Fíjense muy bien, tenemos la misma gradación que tenemos en Sony. Vamos a apagar este qualifier. Fíjense, exactamente lo mismo, pero como pudieron observar, ese círculo azul exagerado que he creado acá no se transportó, no se llevó en esta logback table, no se empaqueta. Entonces siempre tengan en cuenta eso, porque ustedes crean una gradación en la cual van a utilizar qualifiers, ventanas o cualquier efecto de los que no mencioné anteriormente. Esa gradación no se va a empaquetar en el logback table. Lo mismo podemos hacer acá en DaVinci Resolve. Vamos a importar esta logback table que hemos creado, refrescamos la carpeta y vamos a crear una nueva versión. La versión la vamos a refrescar y a agregarla. Y fíjense muy bien, vamos a ver las versiones, ¿cierto? Vamos a apagar ese círculo azul, únicamente era un ejemplo que quería colocarles. Lo apagamos y ahora veamos el antes y el después. El original, la gradación que hicimos y la aplicación de la logback table abajo. Fíjense muy bien. Vamos a nuestro tercer clip. Este clip es original, fue realizado con una cámara GH5, fíjense muy bien, de logarítmico a Rec 709. Vamos a ver qué fue lo que hicimos en este clip. Lo primero que hice fue crear el Color Space Transform para llevar nuestro clip de logarítmico a Rec 709. Hice un balance, se ve un cambio muy sutil, pero está ahí. Y adicionalmente agregué un cambio de curvas, este cambio que ven acá abajo. Ahora, este es el antes y este es el después de esta imagen y de esta gradación que quise hacer. Este ajuste de curvas un poquitico fuerte, ¿cierto? Está más contrastado, pero para el ejercicio, para que puedan ver que estos ajustes de curva sí se empaquetan en el logback table y sí se llevan dentro de la misma. Entonces vamos a crear la logback table en este caso, y la vamos a crear de 33 puntos, denominada EH533. La guardamos y vamos a hacer la prueba en el software CapCut. Importamos a la logback table y la aplicamos EH5. Fíjense el resultado que tenemos acá en CapCut con esa logback table que hemos creado, y el resultado que tenemos en DaVinci Resolve. Quizá pueda variar en algunas cosas, pero es prácticamente lo mismo, porque en CapCut en este momento también estamos expresando un espacio de salida de color Rec 709, que es el mismo que estamos utilizando acá en DaVinci Resolve. Ahora, para el último clip que tenemos en esta línea de tiempo, este material es material RAW, ¿sí? Es un material RAW de la cámara Red Komodo 6K, material que no puede leer de manera nativa este software denominado CapCut. Entonces, en este caso, previamente hice una exportación, hice una renderización de este clip en DNX HR444 para tratar de llevar la mayor cantidad de información, ¿cierto? Este es el de origen, fíjense muy bien. Y en este lo que he realizado es lo siguiente. Vamos a revisar, aquí hice nuestro Lace Transform y en este hice un pequeño ajuste para no ver estos tonos más rojizos, estos ajustes cálidos. Creamos nuestra logback table de 33 puntos denominada Rec 33, la quiero llamar en este caso. La importamos en el otro software, vamos a importarla acá y vamos a aplicarla para ver el resultado. Fíjense el resultado que nos está dando en este caso, ¿sí? En este caso los colores claramente se ven mucho más ricos y más especiales en DaVinci Resolve, porque aquí estamos trabajando con una ciencia de color mucho más rica. Esta información viene a partir de un RAW, pero el resultado es aceptable, ¿cierto? Fíjense muy bien el resultado que tenemos acá con la logback table, sin la logback table. Lleva la mayoría de la información, pero no es perfecto. Ahora, algo que se me olvidó mencionarles anteriormente: ¿por qué 17, 33 y 65 puntos? Estos 17, 33 y 65 puntos es la cantidad de puntos de referencia o de información que va a llevar esta logback table 3D. Cuando 17 podríamos decir que está bien, pero es básico. 33 lleva una información mucho más rica y es perfectamente usable para la mayoría de los casos. Y 65 puntos es excelente, por así decirlo, lleva muchísima más información
aplicación y nos va a dar un resultado mucho más exacto. Bueno, y este ha sido el ejercicio de creación de Lookup Tables. Si tienes alguna duda particular, puedes dejarla en los comentarios. También puedes programar una sesión particular conmigo en vivo, en la cual nos podemos reunir, charlar. Si quieres una asesoría especializada respecto a algún tema en DaVinci Resolve, o si tienes alguna necesidad de creación de alguna Lookup Table, por favor házmelo saber y lo revisamos. Gracias por ver el video. Si te gusta lo que has visto, por favor compártelo con un amigo, compártelo con un colega. Que el conocimiento llegue a todos. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal.